Vamos a empezar ya con la clase de hoy. Simplemente voy a hacer un breve repaso de lo que ya ustedes habrán leído, y si no, les pido que por favor lo lean, que son este capítulo 3 y 4 del saber didáctico de Camiglioni. Y la clase pasada, presencial, vimos un poquito el capítulo 3 que habla de los profesores, ¿no? ¿Por qué lo vimos un poquito? Porque se acuerdan que hicimos como este experimento, más que experimento, este escenario simulado sobre cómo enseñar un quodlibet, ¿verdad? Y donde ustedes pudieron pasar por la experiencia de cantar un quodlibet que tenía como temática la lluvia. Y de ahí se nos desprendió un poquito esto que nos dice el texto, ¿no? De las teorías de la enseñanza y si son útiles, ¿no? Y acá Camiglioni lo que nos dice ella es que sí son útiles las teorías de la enseñanza, pero que no todas son útiles. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos las teorías psicológicas aplicadas, que solamente son aplicadas parcialmente, y en realidad, en su concepción, las teorías psicológicas aplicadas, como puede ser el conductismo, eran aplicadas en un valor total. Entonces, en este sentido, vemos que hay muchas teorías que se aplican solamente una parte. También se ve que son inadecuadas para el logro del fin cuando se las quiere emplear. Todas las teorías aplicadas son igual de válidas para todos los objetivos de enseñanza que yo me estoy proponiendo. Seguramente no. Ahí es donde las teorías son útiles, pero no todas. Y también sabemos que no van a ser útiles cuando son difíciles de aplicar. O sea, tienen que ser prácticas las teorías que uno emplee, ¿no? O sea, tienen que ser entendibles, comprensibles, versátiles, dinámicas, flexibles. Lo que no significa que haya que banalizarlas y decir que son fáciles, ¿no? Sino que deben suponer un desafío para el docente, pero también un desafío para él o la estudiante, ¿sí? Entonces, tenemos como esa cuestión clara, que las teorías tienen que ser eficaces en la práctica para lograr esos fines que se persiguen de acuerdo a estas urgencias sociales, contextuales que hay en un momento, ¿sí? Y también podemos decir que en la aplicación de una buena teoría se puede dar una mala interpretación, por lo tanto, una mala aplicación. Si yo no entiendo bien el conductismo, el constructivismo, las teorías cognitivas, cómo se aplican, seguramente, perdón, sus conceptos, de dónde vienen, seguramente la aplicación que yo haga sea errónea, porque no tengo bien claro cuáles son los fundamentos de esa teoría, ¿sí? Entonces, lo ideal sería lograr una mejor comprensión de ellas y profundizar en los significados, y que se puedan revisar las acciones que se hayan realizado, los experimentos que se hayan realizado, las experiencias que se hayan realizado, para que uno pueda evaluar los procedimientos, pueda evaluar los resultados obtenidos, y ahí pensar diferentes espacios donde uno pueda aplicar una determinada teoría, ¿sí? Otra de las cuestiones que nos habla este capítulo tiene que ver con las creencias de los docentes, ¿sí? Y acá tenemos como un montón de supuestos muy interesantes de las cuestiones que los docentes o las docentes creen, según, insisto, según la mirada de Camiglioni, ¿no? Y acá están como estas teorías de los docentes que tienen como estas concepciones de cómo se aprende y de cómo se enseña, ¿no? Y esto, si yo ya voy predispuesto, sabiendo como que sé cómo se enseña y cómo se aprende, seguramente esto tenga efectos positivos, negativos, neutros, pero va a tener efectos. Entonces, los alumnos también pueden caer en estas ideas erróneas y en estas prácticas inadecuadas de que hay una forma de enseñar o una forma de aprender. Estamos de acuerdo que esto no es así. Somos una gran diversidad de personas donde cada uno y cada una tiene formas distintas de construir sus procesos de aprendizaje. No nos olvidemos que la tarea del docente es guiar, andamiar, esa palabra que tanto usamos, andamiaje, andamiar ese proceso. Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del texto de Birz y de Palamidesi. Entonces, otra de las cuestiones que tienen que ver con los docentes son estas teorías prácticas que no siempre son conscientes o coherentes, ¿no? De que estas siempre se dan a partir de las horas de trabajo con alumnos, y que prematuramente dejan una marca difícil de borrar sobre cómo es enseñar, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Al momento que se configuran estas horas de trabajo que uno pasa frente a estudiantes, como que uno en esa experiencia, lo podríamos llamar biografía también, va construyendo formas o modos en que se tienen que hacer las cosas, o de llevar adelante una clase, o el grupo así se mantiene callado porque yo puedo pegar 2 gritos, o el grupo se mantiene ordenado porque doy una buena indicación de cómo hay que hacer las actividades, o el grupo responde bien. Bueno, nada, todas estas cosas que se desprenden a raíz de la experiencia.
Y esto no tiene que dejar de ser simplemente que una experiencia y una construcción de mi propia biografía, y que tiene que ser puesta en tensión a debate con las biografías de los demás, y permitir ver puntos fuertes, puntos flacos en las prácticas de la enseñanza, de las prácticas de los procesos de enseñanza-aprendizaje, para que sea una construcción constantemente para mejor, como quien dice, ¿no? Lo que a mí me pasó en el aula o lo que a vos te pasó en el aula seguramente sea distinto. No sé si hemos hablado ya de que si yo puedo enseñar el mismo Quodlibet en diferentes grupos, tenga resultados distintos por las realidades de los grupos, por las formas en las que yo me siento, por las formas que se sienten los estudiantes y un montón de variables que se dan al momento de darse. Entonces, volviendo al texto para no irme por las ramas, lo que quiere decir acá Camiglioni es que estas cuestiones de las creencias de los docentes terminan como subyacendo en como metáforas, ¿no? Esta metáfora de que el texto de Camiglioni dice, sí, la letra con sangre entra, algo así dice el texto, recuerdo, y no quiero ser tan extremista, pero estas metáforas las hemos conocido. A ese, si no lo tenés así, ¿no? A los latigazos, como quien dice, pero latigazos desde el punto de vista metafórico, ¿no? No aprende. No, ella sí, ella va rapidísimo, no le digas nada que sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Esas metáforas que están al borde de las etiquetas, ¿sí? Así que, nada, me parece que estas cuestiones hay que revisarlas. Algo peor, dice Camiglioni, más allá de estas creencias de cómo se tiene que enseñar, tiene que ver con esto de la didáctica ordinaria o la didáctica del sentido común. Que acá también hace un paralelismo con esto de las metáforas, cuando habla de los mitos sobre el accionar docente del alumno y los tipos de alumno. Esto que hablábamos, estas generalizaciones, y parecieran que fueran de carácter natural, y obviamente que eso no se somete a ningún postulado de análisis crítico, ¿no? Si no, no sería esto del sentido común como lo dice la autora. Entonces, acá dice que si supuestamente el docente enseña bien, el alumno aprende. Y pensamos como la enseñanza como una actividad calculada. Ya vamos a ver con Dips y Palamidesi que no siempre la enseñanza va de la mano del aprendizaje. O sea, vieron que siempre hablamos de proceso enseñanza-aprendizaje. Bueno, no es por nada que se habla, entonces se dice toda esa frase que es un proceso. Pero no me quiero adelantar. Sigamos con esta didáctica común, de sentido común y ordinaria que nos habla la autora, que tiene que ver con estas generalizaciones, ¿no? Y esta cuestión de que también la didáctica pensada de esta manera va a cambiar según las épocas. No es lo mismo los postulados que se hacían hace 50, 100 años que los que se hacen ahora, ¿no? Y acá este esquema normativo se empieza como a idealizar, ¿no? Y no se diferencia de lo que es natural de lo cultural. Entonces acá nosotros tenemos que prestar atención a las diferentes épocas en las cuales se construye la idea de escolarización de lo social, porque no nos olvidemos eso, lo que venimos hablando en la historia de la transmisión del saber. La transmisión del saber escolarizado, institucionalizado en un establecimiento educativo es una demanda social. Y la didáctica se ocupa de esto, pero dependiendo de la época, no es la misma didáctica y los procesos, los métodos, las técnicas que va a emplear para mejorar la enseñanza hace 500 años que ahora, ¿sí? Entonces, continuando un poquito con esto, hay otro apartado que habla la autora que dice que es más peligroso todavía, pero peligroso en cuanto a las concepciones, en cuanto a cómo aplico yo una teoría de enseñanza, volviendo al principio del capítulo, que tiene que ver con esto de la didáctica pseudo-erudita, y esto lo hablamos el otro día en clase, que tiene que ver con esta cuestión naif de las cosas que están de moda, ya sea una teoría, ya sea una nueva forma de ver el mundo, una nueva filosofía de entender el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es peligroso porque las modas pedagógicas, como dice la autora, tiene esta cuestión de la cohesión de ideas en el colectivo social, pero es débil y carece de raíces. Y al ser débil y carecer de raíces fundamentadas, investigadas, con el método científico, caen en el desuso por una nueva moda. Entonces tal vez hoy es re cool enseñar esto con este dispositivo, pero dentro de 2 semanas va a ser otro.
con qué bases, con qué fundamentos, con qué experimentos, ¿no? Con qué procesos de investigación, de recolección de datos, de comparación, bueno, etcétera. No me quiero ir por las ramas, pero esta didáctica pseudo erudita, pseudocientífica, tiene que ver un poco con eso, con que se enseña de la forma que esté como un poco de moda. Y acá encontramos elementos de esa didáctica en discursos docentes, en documentos oficiales a veces y hasta en algunos libros, ¿no? Entonces, atenti con eso. Bueno, saliendo un poco de estas cuestiones que no están tan buenas, de las teorías que no están bien aplicadas, de la didáctica pseudo-erudita, de la ordinaria, la del sentido común, el texto nos habla un poco de la didáctica erudita, y es esta teoría de acción pedagógica y esta teoría de enseñanza. ¿Qué es lo que nos quiere decir acá el texto? Lo voy a leer puntual, espérenme, que lo tenía acá. Dice, perdonen. La didáctica es o puede ser una ciencia. Dentro del campo de las ciencias sociales, su objeto de conocimiento es la enseñanza, acción social específica, y son un propósito propio y con una orientación hacia la producción de aprendizaje significativo. Es acá donde la autora pone énfasis en qué es una didáctica bien aplicada, pero bien aplicada desde lo epistemológico, no desde lo práctico. Recuerden que lo práctico lo hacemos nosotros, nosotras, los y las docentes, de cómo llevamos adelante de la didáctica en la enseñanza de determinado contenido, ¿sí? Entonces, ella cuando habla de esta didáctica erudita, y ella menciona que es una orientación hacia la producción de aprendizaje significativo, tiene que ver justamente con esto, con el andamiaje que produce un docente en esta didáctica, ¿no? De dar los recursos, dar el bastón para que esa persona se pueda apoyar, pero que esa persona después sea la que se saque el bastón y pueda empezar a caminar, sin la constante ayuda o guía del docente. Entonces, acá invito a que ustedes lean un poco más el texto, van a ver que les habla un poquito de lo que es la escuela clásica, lo que es la escuela de masas, las escuelas de élite, y va a finalizar un poco hablando de la didáctica como una ciencia social y que está relacionado con otras disciplinas que comparten estas teorías. Y estas disciplinas, bueno, un poquito lo estuvimos hablando la clase pasada, lo desprende el capítulo 2 que habla de las didácticas específicas, pero yo los invito y las invito a que profundicen un poco más este capítulo más allá de la presentación que yo les acabo de hacer. ¿Sí? Después vamos a pasar al capítulo 4, ¿no? Y en el capítulo 4 nos dice que hay una epistemología de la didáctica y que esta tiene como tarea el análisis del carácter del sujeto, ¿no? Pero del sujeto al que se refiere y al que se dirige el teórico de la didáctica, que sería el docente. No se olviden que la didáctica tiene que ver con las formas de enseñar y la pedagogía tiene que ver más con las maneras de aprender. Es como que no es tácito ni absoluto lo que estoy diciendo, pero tiene que ver con la didáctica con enseñar y la pedagogía con aprender, sí, pero no de forma absoluta, ¿sí? Para que después no nos quedemos con errores conceptuales, sino que la didáctica se encarga justamente de todo lo que venimos hablando a lo largo de estas clases, de todos los recursos, las formas, los métodos que hay para facilitar o favorecer los procesos de enseñanza para favorecer el aprendizaje, ¿no? Y en este aprendizaje van a aparecer del campo de la pedagogía todas estas teorías del aprendizaje y todos estos pedagogos a lo largo de la historia que tienen que ver con estas pedagogías críticas de la liberación, etcétera, etcétera. Entonces, este capítulo va a apuntar un poco a esto y se va a hacer esta pregunta, ¿no? Va a decir de quién habla la didáctica, ¿no? Y acá nos va a decir que el discurso didáctico habla y se dirige a determinados sujetos, que son estos individuos reales de los que estamos hablando, ¿no? Que somos nosotros y nosotras, o ustedes, futuros y futuras docentes, ¿no? Y todos estos nos va a decir el texto que todos vienen con sus historias personales, con su propia formación, con sus propias experiencias y que desarrollan también sus actividades en un lugar determinado, en un espacio geográfico determinado, en una institución, con un contenido y con un grupo específico con intereses y con necesidades propias. Entonces,
acá yo me anoté una frase de Kant que me parece muy interesante, que viene al caso, que dice que el sujeto no es el hombre particular que enfrenta sensaciones únicas y elabora conceptos a partir de ellas. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo cuando el sujeto no es el hombre particular que enfrenta sensaciones únicas y elabora conceptos a partir de ellas? Nos está diciendo que es un sujeto trascendental, en cuya, que más íntima, como que obra de manera general desde el punto de vista organizativo. El sujeto trasciende, ¿no? Y organiza su forma de enseñar. Y eso es un poco su forma de ser en realidad, dice Kant, ¿no? Pero nosotros lo llevamos al campo de la enseñanza, de la educación, y tiene que ver con la organización del aprendizaje en función a todo lo que bagaje que trae. Entonces, me parece interesante que en este capítulo nosotros nos podamos llevar todo lo que tiene que ver con de dónde viene el docente, ¿no? Y qué es lo que viene a aportarle la didáctica al docente, de qué mirada, qué enfoques, ¿no? Y a partir de eso, bueno, se nos van a abrir un montón de supuestos sobre el valor de la acción, sobre estos sujetos empíricos que tienen que estar preparados para construir nuevos saberes y nuevos conocimientos que son los estudiantes. Así que, bien, el capítulo 4 va más por ese lado, un poquito ya están presentados el 3 y el 4, invitaciones a que ustedes puedan seguir profundizando, sigan haciendo sus anotaciones, sus resúmenes pertinentes para poder después ponerlos a la luz y poder empezar a articular con los demás conocimientos que se nos desprenden de los diversos textos y los debates y vayamos construyendo nuevos saberes.